¿Cómo estamos? Amén, amén. Le damos gracias a Dios por el tiempo que nos da de estar aquí reunidos como su pueblo, su iglesia, la familia de nuestro Dios, hermanos y hermanas que estamos unidos en una misma fe, en un mismo Señor, en un mismo Dios, en un mismo Espíritu, ¿verdad? Y estamos aquí precisamente para honrar, glorificar el nombre de nuestro Dios, para edificarnos, para entrenarnos, para llevar a cabo esa misión que Él nos ha dejado mientras esperamos su regreso. Amén. Y le doy gracias a Dios por la manera como Él está obrando en nuestra iglesia. Gracias, mi hermana Itzel, por ayudarnos en las alabanzas esta tarde. Algunos hermanos creo que están enfermos, otros están de vacaciones. Así que estemos orando por el ministerio de alabanza. Amén. Estemos orando para que el Señor esté obrando también en sus corazones y servirle al Señor, mi hermano, es un privilegio, es un gozo, no es algo obligado y es algo que realmente debe producir gozo en cada uno de nosotros. Y le damos gracias a Dios porque su palabra dice que Él pone el deseo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Y todo eso ocurre porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Amén. Así que le doy gracias a Dios también por nuestra hermana Jenny. Hermoso video, ¿verdad? Hermoso video. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y la intención, mi hermano, no es poner en contraposición el conocimiento y el amor, porque el conocimiento es muy importante. Por último, el Señor nos manda a estudiar su palabra. Nos manda a que nosotros crezcamos en el conocimiento del Evangelio, de las Escrituras. La idea es que tenemos que usar ese conocimiento, no para envanecernos, sino tenemos que usarlo para poder edificar a nuestros hermanos, para edificar a las personas que no conocen al Señor Jesucristo. Así que tenemos que usar ese conocimiento, ese entendimiento que recibimos de nuestro Dios a través del Espíritu Santo, pero en amor. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Él era, dice el apóstol, las profundidades del conocimiento, el tesoro del conocimiento, pero Él usó ese conocimiento en amor. ¿Por qué? Porque Él amaba y ama al pecador. Así que esta tarde vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. Yo estoy más que seguro que la iglesia va a ser bendecida con este estudio. Estamos ya en el versículo 10 al 17, Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Y el título de este estudio le he puesto La importancia de la unidad. La importancia de la unidad. Y si nosotros recordamos la última vez que estuvimos aquí, cuando comenzamos el libro de Primera de Corintios, vimos que en los primeros versículos del 1 al 9, pudimos ver ahí al apóstol Pablo con palabras de gratitud a nuestro Dios por todo lo que él había hecho en la vida de estos hermanos en Corinto, ¿verdad? Por esa afirmación. El apóstol Pablo estaba ahí alabando, agradeciendo a Dios y al mismo tiempo dándoles esa confianza a los hermanos que verdaderamente ellos eran hijos de Dios. Él reconoce la posición de estos hermanos en Corinto ante Dios. Vimos que Él destaca las vidas enriquecidas de estos hermanos en Cristo Jesús, como la vida de cada uno de nosotros ha sido enriquecida. Amén. Yo creo que todos los que estamos aquí podemos ser testigos de eso. Él destaca también, mi hermano, esos dones espirituales que estos hermanos habían recibido de parte de nuestro Señor.
del Espíritu Santo. Y sobre todo, si ustedes recordarán, Él habla de esa fidelidad de nuestro Dios, de sostener a estos hermanos. Me gustó lo que el hermano Miguel una vez dijo, y la palabra del Señor, por supuesto, lo dice, que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, ¿verdad? Que esa fe que hemos recibido de nuestro Señor Jesucristo, no es que nosotros tenemos que mantenerla todo el tiempo, por supuesto, esa fe salvadora viene de Dios. Y ¿sabes qué? Él es fiel para sostenernos. Al margen de las dificultades y circunstancias que tú y yo podamos estar viviendo. Hablamos que el apóstol Pablo reconoce la gracia de estos hermanos, esa gracia que ellos habían recibido y ese llamamiento o ese llamado a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, como vamos a ver esta tarde, si bien estos hermanos en Corintios tenían esta posición privilegiada ante los ojos de nuestro Dios, ellos eran verdaderamente hijos de Dios. Eso fue la intención del apóstol Pablo en estos primeros versículos. Pero estos hermanos no estaban exentos de defectos, de problemas y de desafíos en su vida espiritual. Yo creo que todos nosotros los que estamos aquí también nos podemos relacionar con lo que estamos escuchando, con lo que estamos estudiando. El apóstol Pablo, con una preocupación, como esa preocupación del príncipe de los pastores, de nuestro Señor Jesucristo, él pasa a recordarles esa posición ante Dios y lo hace antes de poder abordar esos problemas que amenazaban la unidad y la salud espiritual de la iglesia en Corinto. Y esto es muy importante porque siempre les digo yo que el enseñar, el poder comunicar el consejo de nuestro Dios, tenemos que hacerlo precisamente de esa manera, para ayudar. Y al hacerlo, el apóstol Pablo demuestra, mi hermano, la importancia de ser prudente, la importancia de ser compasivo antes de corregir a una persona, en este caso a estos hermanos aquí en Corinto. Al afirmar o reafirmar su valor y esos dones que ellos poseían, lo que él está haciendo aquí es precisamente crear una atmósfera de respeto, crear una atmósfera de compañerismo quizás, una atmósfera de amor, haciendo que estos hermanos sean más abiertos, haciendo que estos hermanos sean más receptivos a la exhortación que se les venía venir. Muchos de los que estudian la palabra de Dios y analizan la vida y la manera como el apóstol Pablo trataba los asuntos de la iglesia, nos hablan de que el apóstol, él aplicaba o usaba una técnica que le llamaban el sándwich. ¿Se acuerdan el sándwich? Tres niveles, ¿verdad? 3 capas. La primera capa como algo agradable, algo que hacía sentir bien a los hermanos, como hemos visto en los primeros versículos, reafirmando esa condición de hijos de Dios. Y en medio de esa capa venía la exhortación. En otras palabras, antes de exhortar a los hermanos, él preparaba sus corazones. Qué hermoso, ¿verdad? Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que aprender. A veces tenemos hermanos que están pasando por dificultades, pero nuestra carne nos lleva y muchas veces nos saltamos de la primera capa y vamos directamente a la yugular, como dicen los hermanos del Caribe. Y nos olvidamos de crear esa atmósfera de compañerismo, de decirle a él, mira, aquí está tu hermano, soy tu hermano en Cristo,
quiero ayudarte, ¿verdad? Hermoso. Y en los versículos, mi hermano, siguientes, del 10 al 17, el apóstol comienza a hablar de esos desafíos de una manera abierta. Por supuesto, ahora ya él había creado esta confianza que tenía con ellos. Y él les va a enfatizar, mi hermano, esa necesidad de corrección. Él va a enfatizar esa necesidad de volverse a Dios y de mantener la unidad y la armonía dentro de la iglesia. Cuando estaba estudiando, como ustedes verán más adelante al desarrollar esta primera carta de Corintios, vamos a encontrar de que los hermanos en Corinto, al igual que nosotros, ellos tenían muchos problemas. Pero me llamó la atención de que el primer problema que él va a tratar es precisamente la unidad de la iglesia. Y eso debe de ayudarnos a nosotros a entender cuán importante, mi hermano, es mantener la unidad en la familia de Dios. Y no solamente aquí, sino también la unidad en nuestros hogares. ¿Verdad? De otra manera, mis hermanos, todo se destruye. La unidad nos ayuda a avanzar. La unidad nos ayuda a edificarnos, a crecer. Pero cuando se rompe esa unidad, lo que queda es la destrucción, ¿verdad? Así que esta tarde vamos a reflexionar, mis hermanos, en estos versículos, donde el apóstol Pablo, él va a apelar a la unidad y él va a hablar de las divisiones que habían surgido dentro de la iglesia, de esta iglesia aquí en Corinto. Yo le doy gracias a Dios que aquí en la IBE nos mantenemos en unidad. Y nos mantenemos en unidad porque estamos alertas, estamos hablando siempre, ustedes me han escuchado. Una iglesia unida es una iglesia que avanza. Una iglesia unida es una iglesia que cumple el ministerio. Una iglesia unida es una iglesia que hace temblar las rodillas del enemigo. Al reflexionar sobre este pasaje, mi hermano, vamos a ver por qué la unidad es importante, por qué es vital. Vamos a ver qué significa realmente la unidad en Cristo. Vamos a ver la diferencia entre la unidad y la uniformidad y las consecuencias, por supuesto, de una iglesia que está dividida. Así que antes de comenzar, vamos a abrir nuestras Biblias. Los que tienen el celular pueden usarlo. Y Primera de Corintios capítulo 1, versículos 10 al 17 dice así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Os ruego. Fíjense, el apóstol, él tenía toda la autoridad, pero la manera como él habla, con cariño, con respeto, porque realmente lo que él quiere es una respuesta positiva de la iglesia. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, la familia de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo soy de Cefas, y yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Luego él responde sus mismas preguntas y él dice: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar
de 4 aspectos que podemos ver aquí en estos versículos que hemos leído. Y rápidamente el primer aspecto que vemos es un llamado, obviamente un llamado a la unidad. Y el apóstol Pablo comienza su exhortación, mi hermano, con un llamamiento sincero. Él comienza esta exhortación con un corazón de pastor, de padre. Os ruego, les dice. Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Las palabras del apóstol resaltan la urgencia, mi hermano, y la importancia de la unidad entre los creyentes. Y la unidad dentro de la iglesia, como mencioné, es esencial por varias razones. En primer lugar, la unidad dentro de la congregación, dentro de la familia de Dios, es importante porque la unidad da testimonio al mundo que somos hijos de Dios. Imagínense ustedes cuán difícil es convivir con personas. Imagínense ustedes las diferentes personalidades, caracteres, los diferentes gustos que tenemos, pero sin embargo podemos dejar todas esas cosas y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo poder amarnos. Ese es un testimonio para todo el mundo, mi hermano. Cuando la iglesia se mantiene unida, refleja el amor, refleja la armonía de este Dios trino, atrayendo la atención de las personas que están en el mundo. Así que, cuando llegué aquí, me puse a pensar en lo siguiente. ¿Qué está pasando con esas iglesias que no están creciendo? Número uno, espiritualmente, pero también en número, ¿verdad? Porque de acuerdo a estos versículos, si una iglesia, si una familia de Dios está unida, es un testimonio a nuestra sociedad. Es un testimonio a nuestras comunidades. Es un testimonio a nuestras familias. Y por consiguiente, esas personas van a venir a este lugar, van a conocer al Señor, por lo que ellos están viendo en nosotros. ¿Qué está pasando con esas iglesias? ¿Será que hay problema en la unidad de la iglesia y por eso no están creciendo? Y es el deseo de mi corazón, mis hermanos, que nos mantengamos firmes, alertas, manteniendo la unidad dentro de la iglesia del Señor en la IBE. Hemos visto la mano de Dios. Hemos visto la mano de nuestro Padre trayendo personas a este lugar. ¿Sabes por qué? Porque ellos están viendo el amor de Dios entre los hermanos. Mi hermano José nos dio un testimonio muy hermoso un día viernes. Y él dijo que él se sentía aquí como una familia. Y yo creo que nosotros todos podemos dar el mismo testimonio. Amén. Pero no solamente eso, mi hermano. La importancia de la unidad es porque cuando estamos unidos estamos más fuertes y nos podemos apoyar el uno al otro. La unidad fomenta un ambiente que edifica a los hermanos. La unidad, mi hermano, fomenta un ambiente que enriquece la vida, no solamente espiritual, sino emocional, la vida física de los hermanos. La unidad fomenta el apoyo entre nosotros. Yo creo que todos ustedes se darán cuenta que aquí en la IBE hay un corazón de unidad. Cuando alguien está pasando por problemas, siempre está ahí los hermanos, ayudándonos, no solamente con las oraciones, con las palabras, sino también de una forma práctica, ¿verdad? Así que yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. La unidad, mi hermano, fomenta un ambiente donde los creyentes pueden crecer espiritual, socialmente, emocionalmente. Una iglesia unida brinda fortaleza a sus miembros
Les permite enfrentar esos desafíos y pruebas con determinación y confianza. Es por eso, mi hermano, que con el corazón de pastor yo te animo, como dice el autor a los Hebreos, no dejen de congregarse, porque aquí nos vamos a fortalecer, aquí nos vamos a animar. Satanás lo sabe. Y la primera táctica que él pone en práctica en los cristianos es precisamente alejarlos de la congregación, ¿verdad? Así que sigamos reuniéndonos, manteniéndonos unidos. Pero también la unidad es importante en la iglesia, mi hermano, porque nos ayuda a tener un ministerio efectivo. La división obstaculiza la capacidad de la iglesia para cumplir su misión. Es obvio, mi hermano. Una iglesia dividida es una iglesia que está ocupada en los problemas de las divisiones, de los diferentes grupos, ¿verdad? Los conflictos. Así que esa misión se ve afectada. Cuando los creyentes están unidos, pueden trabajar juntos de manera efectiva para poder llevar a cabo, mi hermano, el evangelio, la proclamación, para poder servir a los necesitados y transformar nuestras comunidades, nuestra sociedad. Hace poquito nos reunimos con el Ministerio de Eventos y le doy gracias a Dios por la vida de mis hermanas que están, hermanas y hermanos que están dirigiendo este ministerio. Y ellos me escucharon en una predicación que tenemos que salir a evangelizar. Y ellos precisamente me dijeron, pastor, ¿sabe qué? Hemos decidido hacer este evento para poder llevar el evangelio del Señor. Así que cuando la iglesia, hermano, está unida, el ministerio es efectivo. Pero ¿sabe qué? Satanás también lo sabe. Y esa es la razón número uno por qué Satanás trae división dentro de la iglesia. Él no quiere que las personas vengan al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere ver más almas perdidas en el infierno. ¿Se dan cuenta? El llamado del apóstol Pablo no es solo una unidad, mi hermano, superficial. Ok, somos un grupo aquí que venimos y vamos a pasarla bien y estamos viviendo el momento. No. Él está hablando, mi hermano, de algo más profundo, de una unidad sincera, una unidad honesta que refleje la mente y el corazón de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y esa mente y ese corazón del Señor Jesucristo es precisamente alcanzar al pecador. Amén. Pero hay un segundo aspecto que podemos ver, mi hermano, aquí en estos versículos. Y ese segundo aspecto es las raíces de la división. ¿Qué es lo que causa la división? Por supuesto, va a causar nuestra carnalidad, ¿verdad? Porque todas las cosas vienen de nuestro corazón. Lo que vemos es lo que realmente hay en nuestro corazón, ¿verdad? El apóstol Pablo, mi hermano, aquí en el versículo 12, él identifica la fuente. Por supuesto, una de las fuentes de la división dentro de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 12, dice, quiero decir, está hablando de la división, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy del hermano José, yo soy de Apolos, yo soy de Jorge, yo soy de Cefas, dice, yo soy de Carlos. Y otro grupo, el grupo más espiritual, dice, yo soy de Cristo. Y aquí es donde vemos la raíz, una de las raíces de la división. Estamos nosotros poniendo nuestros ojos más en los hombres antes que en nuestro Dios. Quizás estos hermanos estaban compitiendo. Yo creo que Apolos es más sabio que Pablo. Yo creo que Pablo tiene más poder que Apolos. Yo creo que Pedro estuvo más cerca de Jesús y cosas por el estilo.
¿verdad? Comenzamos a tomar preferencias y quitamos nuestros ojos de los ojos de nuestro Señor. Los creyentes, mi hermano, en Corintios se estaban alienando con diferentes líderes, creando facciones y destruyendo de esta manera la unidad de la iglesia. Y es bien interesante, como les dije, que quizás estas divisiones, la raíz que había, más que los nombres, era esa soberbia y esa jactancia de nosotros, de decir, bueno, yo estoy con él porque él sabe más, siempre teniendo en cuenta el conocimiento. Este hermano no sabe menos, este sabe más, este predica de esta manera, el otro predica de esta manera, ¿verdad? El conocimiento envanece, pero el amor edifica, ¿verdad? Y el apóstol Pablo, él les pregunta de una manera retórica, le dice, ¿está Cristo dividido? ¿Pablo fue crucificado? ¿Acaso yo fui crucificado por ustedes? ¿Fueron ustedes bautizados en el nombre mío? Les dice él. A través de estas preguntas que él les hace, él, por supuesto, él sabía la respuesta. Lo que él está haciendo es prácticamente hacerles ver lo ridículo que ellos estaban haciendo con esas divisiones, ¿verdad? Porque ni Apolos, ni Pablo, ni Cefas habían sido crucificados, habían muerto, habían entregado su sangre por ellos, ¿verdad? Así que aquí, en este versículo, el apóstol resalta, mi hermano, un punto muy, muy importante. El fundamento, escúcheme bien, el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la unidad de nuestra iglesia debe estar únicamente en Cristo Jesús y no en los líderes humanos. Así que hay que tener mucho cuidado. Hay muchos cristianos, por supuesto, le doy gracias a Dios, le damos gracias a Dios por la tecnología, el internet, los diferentes redes sociales. Tenemos la oportunidad de escuchar, de ver hermanos, pastores, maestros, conocedores de la palabra de Dios. Pero tengamos cuidado de quitar los ojos de nuestro Señor y poner los ojos en humanos. Tener mucho cuidado. Hace poquito les dije o les di el viernes en el servicio de oración una recomendación. Es preferible, como mencionó Liana, beber del manantial principal, ¿verdad? Es importante leer de la palabra de Dios. Las predicaciones, las enseñanzas de personas, no se olviden, solo son fuentes secundarias. Si ustedes recordarán, cuando el apóstol Pablo llegó a Berea y él comenzó a predicar, dice que los hermanos estaban atentos, pero ellos no se quedaron ahí solamente escuchando lo que Pablo estaba predicando, sino que ellos fueron a las Escrituras a beber del manantial puro, que es la palabra de Dios. Hay muchos hermanos que están prácticamente ellos tomando esas decisiones espirituales basado en lo que otros hombres están hablando y no lo que la palabra de Dios nos dice. Si bien los líderes, mi hermano, desempeñan un papel vital en la enseñanza, en la guía, en la orientación de nuestras vidas, nuestra máxima lealtad debe ser nuestro Señor Jesucristo. Y esto es consistente con la vida del apóstol Pablo, porque Pablo decía, aprended de mí, como yo, de Cristo. Últimamente, mi hermano, nosotros aquí, los pastores, los maestros, solamente somos instrumentos de nuestro Dios. Nuestros ojos deben estar siempre en el autor y consumador de la fe.
nuestro Señor Jesucristo. Ahora es importante distinguir, mi hermano, entre la unidad y la uniformidad. Voy a explicarme. La unidad no significa, mi hermano, que todos tenemos que vestirnos iguales. La unidad no significa que todos tenemos que mirar igual. La unidad no significa que todos tenemos que actuar igual. No significa eso. Ya lo hemos hablado. La unidad significa que nosotros podamos estar poniendo nuestros ojos en el Señor y en la palabra de Él. Amén. La diversidad, miren ustedes, somos diversos. Cada uno de nosotros tenemos diferentes características, diferentes personalidades, diferentes, como mencioné, gustos, se podría decir, maneras de actuar. Venimos de diferentes países. A veces nos dicen los hermanos americanos, los hispanos, los latinos, como que pensaran que solo el latino es un solo país. No es así. No, habemos hermanos aquí de Cuba, de Perú, de Honduras, de Guatemala, de México, de muchos lugares. Le damos gracias a Dios por esa diversidad que tenemos en el Señor. Así que la diversidad dentro del cuerpo de Cristo, mi hermano, es un reflejo de la creación de nuestro Dios, es un reflejo de la riqueza de nuestro Padre Celestial. ¿Sabían ustedes que aún esos copitos de nieve, no hay ni uno de ellos que sea igual al otro? Esa es la creación de Dios, el poder de Dios. El Señor nos ha creado así, tal como somos, diversos, por alguna razón. ¿Sabes por qué? Yo estoy convencido que Él nos ha dado esta diversidad porque Él quiere usarnos como instrumentos de justicia para poder alcanzar no solamente una comunidad, un país, sino a todo el mundo. Amén. Así que abrazar, fomentar, mi hermano, la diversidad es muy importante. Y esto lo podemos ver en los diferentes dones espirituales, en los diferentes roles que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Yo le doy gracias a Dios aquí en la iglesia. El Señor está obrando tremendamente, grandemente. Hermanos con diferentes dones, en la alabanza, en la enseñanza, en el cuidado, con ese corazón de querer ayudar. El Señor está obrando y nos gozamos. Y lo hermoso de esto, hermanos, que todo lo que hacemos, todo ministerio, todo servicio, es tan importante para nuestro Dios. A veces hemos escuchado de que aún el hermanito que prepara el café o las cookies, las galletas, o el que limpia, ¿verdad? Quizás esos ministerios son más importantes que estar aquí predicando la palabra de Dios. No sabemos. Un día estaremos en la presencia de nuestro Dios. Entonces vamos a conocer, como dice el apóstol Pablo, de una manera perfecta y nos vamos a llevar muchas sorpresas. Amén. Así que donde tú estés, mi hermano, donde el Señor te ha llamado, donde con esas habilidades, con esos dones que Él te ha dado, con esas características, con esa manera de vivir, de actuar de tu país, hermano, si el Señor te ha llamado para algo, pues hazlo. Siéntete gozoso. Cada creyente tiene dones. Y lo hermoso de todo es que estos dones sirven para el funcionamiento de esta iglesia. Imagínense ustedes nuestro cuerpo físico. Imagínense si en lugar de tener todos estos miembros solamente fuéramos un ojo. Qué feo se vería, ¿no? El pastor aquí, un solo ojo aquí, o una boca nada más que aquí predicando. Así que démosle gracias a Dios por toda esta diversidad que tenemos, ¿verdad? Pero también, mi hermano, tenemos las diferentes culturas. Hemos hablado ya que en la primera iglesia, si ustedes recordarán, la iglesia primitiva estaba formada por judíos y gentiles.
Y gentiles, la palabra gentil es prácticamente como decimos hispanos o latinos. Gentiles abarcaba todas esas naciones que no eran judías. Qué hermoso. El Señor, nuestro Dios, se goza en la diversidad. La unidad, mi hermano, no borra. La unidad no ignora. La unidad no menosprecia las diferencias que tenemos entre el uno y el otro, sino por el contrario, mi hermano, la unidad reconoce esas diferencias y sobre todo va a hacer que esas diferencias puedan armonizarse completamente en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que le damos gracias a Dios por todos los que estamos aquí. Las naciones representadas en la familia de la Biblia. Significa que tenemos una misión bien grande. La razón por esta diversidad es porque tenemos que alcanzar el mundo. Glorificar a Dios y hacer discípulos, mi hermano. Ese es el propósito de nuestra unidad. Para eso estamos aquí. Estamos unidos, como les dije, no para tener un tiempo social. Por supuesto, somos seres sociales y necesitamos socializarnos. Pero la misión de nosotros, como hijos de Dios, como iglesia, es glorificar el nombre de nuestro Dios y llevar ese evangelio. Amén. Y Dios va a usar a esta iglesia. Dios va a usar la iglesia. Dios te va a usar a ti, mi hermano, mexicano, salvadoreño, hondureño, peruano, cubano, dominicano, por si acaso me he olvidado de alguien, perdóneme, nicaragüense, ¿verdad? De todo lugar. Amén. Pero hay un segundo aspecto que podemos ver aquí en estos versículos. Y el apóstol nos habla de las consecuencias de la división. El apóstol expresa su gratitud por haber bautizado, dice, solo a unos pocos de estos hermanos, para que ellos pudieran evitar reclamar esa lealtad a Él en lugar de nuestro Señor Jesucristo. Pero luego Él enfatiza su llamado principal. Mira lo que dice el versículo 17. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino ¿a qué? A predicar. Quizás cuando uno lee esto, puede ver que habían muchas personas que usaban esto del bautismo como para tener cierta posición dentro de la iglesia y de esa manera ganar adeptos, ¿verdad? Y él dice, ¿sabes qué? Yo no quiero eso. El Señor no me ha llamado para eso. El Señor dice, me ha llamado a predicar el evangelio. Amén. Así que, ¿quién gana, mi hermano, si la iglesia se divide? ¿Quién gana? Adivinen. Tristemente, los seres humanos a veces peleamos y nos damos cuenta que nos estamos destruyendo el uno al otro. Nadie gana. Nadie. Por el contrario, es el enemigo de nuestras almas, Satanás, quien gana terreno, ¿verdad? Ya hemos visto. Una iglesia dividida, mi hermano, es una iglesia que no avanza, es una iglesia que más bien trae abajo el nombre de nuestro Señor Jesucristo. El testimonio queda debilitado. La imagen que podamos proyectar al mundo, mi hermano, en lugar de atraer a la gente, la va a ahuyentar de nosotros, va a obstaculizar, va a disminuir ese impacto de la iglesia dentro de la comunidad. Es muy triste escuchar testimonios de personas que dicen, sabes que yo no quiero saber nada de los evangelios. Por eso estuve en una iglesia y ahí están como el perro y el gato. Y les voy a decir la verdad que ahora que tengo animalitos, el perro son más. Yo creo que es un insulto que les damos al perro y al gato, ¿verdad?
Es triste. El apóstol Pablo decía a los judíos religiosos, dice, por ustedes el nombre de nuestro Señor Jesucristo es vituperado. Por esas divisiones, por esos pleitos y esa manera de no amarse. Ahora escuchamos al hermano Miguel hablando sobre el amor entre cristianos, que prácticamente nos habla de la ley de nuestro Dios. ¿Verdad? En lugar de amarnos, nos estamos mordiendo el uno al otro. Esos conflictos internos, mi hermano, la división genera amargura, la división genera resentimiento. Y por supuesto, imagínense ustedes, ¿quién va a poder trabajar de una manera efectiva bajo esta atmósfera de resentimiento, de conflictos y de pleitos, verdad? Es por eso que muchas iglesias hoy en día están cerradas. Es por eso que muchas iglesias hoy en día están muriendo. Porque no hay amor, porque no hay unidad. Son iglesias que solamente son fachadas, pero realmente están muriendo. La hermana Dolly este viernes de oración nos habló que tenemos que orar. Dolly nos habló de que tenemos que orar por la salud espiritual de la iglesia. Amén. Tenemos que orar, tenemos que cuidar nuestros corazones. Nosotros no somos dioses, el pastor no es Dios, el hermano maestro, los hermanos líderes, nosotros no podemos leer los corazones ni las mentes, pero tenemos que estar orando por esa salud espiritual dentro de nosotros, de precisamente estar alertas, guardando la unidad, el amarnos, el edificarnos, el ayudarnos. Escuché al hermano Miguel también, yo no sé por qué tantas ideas me vienen de las enseñanzas del hermano, pero dice que estamos para la palabra de Dios en Gálatas, ¿no? Soportarnos el uno con el otro, ¿verdad? Así que cuando hay, mi hermano, destrucción de la unidad, cuando una iglesia está dividida, es una iglesia que espiritualmente está decayendo. Amén. Pero hay un cuarto aspecto en estos versículos, y lo hemos leído ya en el versículo 17, y nos habla, dice, del poder de la cruz. Y cuando hablamos del poder de la cruz, mi hermano, estamos hablando de ese poder que nos da vida eterna, que nos da salvación, de ese poder que sana nuestras heridas, que sana nuestro pasado vergonzante, ¿verdad? Él dice, vamos a leerlo nuevamente, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Dice, no con sabiduría de palabras, para que no sea hallada vana la cruz de Cristo. Y el énfasis de Pablo, del apóstol, en la predicación del Evangelio y el poder de la cruz, mi hermano, es fundamental para comprender la unidad. ¿Sabías tú que la cruz del Señor, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, es el gran igualador o ecualizador, como se dice, el que nos une, que lleva a todos los creyentes, mi hermano, al mismo nivel y nos lleva a esa humildad que tenemos que tener y a su gracia? Nos habla de que tú y yo solo somos pecadores que hemos sido perdonados por nuestro Dios. Nos habla de la centralidad del Evangelio. Tenemos puntos en común. El Evangelio es el fundamento de nuestra unidad, mi hermano. Independientemente de nuestras diferencias, todos somos pecadores, salvos por gracia mediante la fe en Cristo Jesús. Así que ninguno de nosotros es superior que el otro hermano. Qué hermoso, ¿verdad? Todos en un mismo nivel. Nos ayuda a centrarnos en Cristo, precisamente cuando nuestros ojos están fijos en Él y en su obra redentora, mi hermano, obra de la cruz. Cuando estamos ahí,
nuestras diferencias pasan a un segundo plano. Amén. La cruz nos une en una experiencia, mi hermano, en la cual nos llama como hijos de Dios, con los mismos derechos, con los mismos privilegios, a una misma familia. Amén. Y para terminar, la iglesia, con los rostros inclinados, vamos a cerrar nuestras vistas, concentrándonos, no mirando al hermano que está al costado, que sea algo personal entre tú y tu Salvador. Estoy más que seguro, mi hermano, que el Señor ha hablado, el Espíritu Santo está obrando en tu mente, en tu corazón. Yo creo que todos nosotros hemos sido expuestos a este mensaje oportuno de la unidad, de la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Es tan importante que el apóstol Pablo precisamente toma este problema como el primer problema que tenía que tratar con estos hermanos. Y quisiera compartir con ustedes mientras reflexionamos, examinamos nuestros corazones, en ciertos pasos prácticos de cómo fomentar la unidad en la iglesia, pero también en nuestros hogares. Y yo creo que el primer paso práctico que nos va a ayudar a mantener la unidad es la oración. Tenemos que priorizar la oración. Muchos de nosotros nos sentimos cansados, quizás no venimos. Satanás a veces nos pone pensamientos ahí. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Puedes orar aquí. Sí, es verdad, podemos orar en cualquier lugar. Pero ¿sabes qué? Mientras tú tengas salud y tengas la manera, la forma como venir a este lugar, a Dios le place ver a su pueblo reunido en oración. Yo creo que aquí en la IBE tenemos un testimonio bien grande. El ministerio de oración, mi hermana Betty, gracias, está creciendo cada viernes. Y es increíble, yo estoy más que convencido que el Señor está obrando precisamente por esas oraciones. Tenemos que orar los unos por los otros, orar por nuestros líderes, orar por todos los ministerios, que podamos tener un mismo corazón, una misma mente, que podamos estar dispuestos a hacer la voluntad de nuestro Dios, que pueda tocar nuestro corazón, que podamos ablandar la mente y el corazón y escuchar y obedecer la voz de Dios. Pero hay un segundo paso, y es que tenemos, mi hermano, que cultivar la humildad. La humildad es esencial para la unidad. Debemos de estar dispuestos, y les pido, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que lo hagamos, que podamos dejar al lado nuestras preferencias, nuestro orgullo, nuestra agenda, buscando el bien de toda la iglesia, de todo el cuerpo, por encima de nuestros deseos individuales. Para eso necesitamos humildad. Y les digo la verdad, no somos nada humildes, necesitamos de Dios. Pero hay un tercer paso práctico, mi hermano, y es que podamos fomentar y abrazar la reconciliación. En una familia siempre van a haber problemas, discusiones, pero ¿sabes qué? El Señor nos ha llamado a perdonarnos los unos a los otros. La oración de nuestro Señor, que le enseñó a sus discípulos y por extensión a nosotros, es: perdónanos como tú
nos has perdonado, que podamos perdonar, mi hermano. Pero hay un cuarto paso, y es lo que hemos hablado: celebrar nuestra diversidad, alegrarnos cuando veamos un hermano con ciertas características, con cierta forma de actuar, con cierto don espiritual que el Señor le ha dado. En lugar de criticarlo, gocémonos, alegrémonos, animemos a ese hermano a que ponga en práctica ese don en particular que el hermano tenga. Es difícil, es muy difícil. Siempre queremos hacer las cosas que hacíamos en nuestros países, ¿verdad? Pero no es así. Tenemos que celebrar nuestra diversidad. Y por último, mi hermano, tenemos que centrarnos en nuestra misión. Si tú y yo estamos unidos y compartimos esa misión de glorificar el nombre de Dios y de llevar a cabo esa misión que Él nos ha dejado, va a ser muy difícil que Satanás nos gane. Es muy difícil que el enemigo destruya esta unidad. Así que Dios me los bendiga. Dios bendiga su palabra. Amén.